Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y me da mucho gusto que nos sintonicen hoy en vivo desde Radio Universidad, ya que estamos en cabina, para que nos escriban en Facebook en egresados UASLP o nos marquen aquí para que nos cuenten pues qué les parece el programa, qué quieren escuchar y estén en contacto con nosotros, que pues al final este programa es de ustedes y lo hacemos juntos. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en vivo, como ya les dije, a José Rodrigo Rodríguez López. Él nos acompaña siendo egresado de la licenciatura en Historia y además está estudiando una maestría en Derechos Humanos aquí mismo a la UNI. Entonces pues tiene un área de especialidad y unas líneas de investigación que van muy relacionadas a toda su carrera, y de eso platicaremos más adelante. Rodrigo, qué bueno que estás aquí, gracias por animarte a participar con nosotros. Muchas gracias, y antes que nada pues gracias por la invitación para estar aquí. Me alegra pues impulsar un poco, ¿no?, a la escuela, que pues me vio forjarme, ¿no?, sobre todo ahorita que pues ya va en un cambio muy grande, ¿no?, de ser una facultad, ya antes cuando fue en su momento una coordinación, es decir que empezó con 3 licenciaturas, y pues muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, qué bueno que estás aquí, y también pues les agradezco a ustedes que nos estén escuchando, y pues vamos a arrancar, Rodrigo, por lo más básico, podría decirse, por el principio. Cuéntanos, ¿cómo fue, por qué fue que tú te decidiste estudiar la licenciatura en Historia, y por qué escogiste la como tú dices, la entonces coordinación? Bueno, eso ya hace mucho tiempo, ¿verdad?, podemos decirlo así, pero bueno, yo inicié mis estudios, ¿verdad?, con la motivación de estudiar. En un principio quería estudiar filosofía, ¿verdad?, obviamente me latía mucho, me llamaba mucho la atención las ideas filosóficas clásicas, ¿no?, de los griegos, de los latinos, ¿no?, pero posteriormente me empecé a influenciar por ciertas clases que llevé, ¿no?, de historia, sobre todo en el bachillerato, en la secundaria, ¿no? Los profesores que en su momento me dieron clase eran buenos, a pesar de no ser lo que llamaríamos ahorita especialistas en la materia, ¿no?, pero sus clases eran muy didácticas, me llamaba mucho la atención. Posteriormente pues siempre he tenido, gracias a mi familia, a mis padres, ¿no?, la apreciación por la lectura, ¿no?, siempre desde muy chiquillo me leían. Muy joven me han leído, entonces me gusta mucho, entonces me empecé a relacionar con temas de naturaleza histórica, ¿no?, como partiendo por ejemplo de la historia del siglo XX, las guerras mundiales, los conflictos sociales, la estabilidad política y su contraparte, la inestabilidad en América Latina, y de ahí me fui metiendo hasta que me fui conociendo, ¿no?, que ya había una escuela que se dedicaba a una coordinación de ciencias sociales, donde originalmente empezaron 3 disciplinas, ¿no?, la geografía, la antropología y la historia. Posteriormente pues fui, y como todo buen estudiante, fui a hacer mis trámites y se me dio la oportunidad de entrar, ¿no? ¿Qué impresión te causó llegar ahí como un estudiante nuevo? Y aparte pues que en ese entonces, o sea, no es que haya empezado muchísimos años, es que como platicábamos fuera del aire, en realidad la facultad es muy joven, sí, y apenas pues iba iniciando, apenas iban adaptando, supongo, los espacios y también pues el personal, los maestros, la gente, los compañeros. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de ser de los primeros en llegar? Bueno, pues muy buena, muy gratificante, pero a la vez también pues muy afana, ¿no? Es decir, la infraestructura pues era muy poca en ese momento, ¿no? De hecho apenas cuando yo entré estaban estrenando un edificio, el edificio B, que ahorita es sede también de donde se presentan los exámenes profesionales. Entonces me tocó todavía, recuerdo, ¿no?, que las primeras clases todavía se veía, ¿no?, el martilleo y el taladrar de los obreros que estaban construyendo el edificio, ¿no? Pero realmente me incorporó mucho la visión, porque yo tenía solo una parte de la concepción de la historia, ¿no? Y ahí cambió totalmente mi perspectiva de la historia y de las ciencias sociales en general, porque como es una escuela muy multidisciplinaria, me tocó que desde un principio me dieran clases sociólogos, antropólogos, geógrafos, no nada más historiadores formados. Es decir, la coordinación lo que impulsa mucho es la multidisciplinaridad, y en ese sentido me tocó conocer a profesores, ¿verdad?, que yo pensé en un momento que eran estrictos, ¿no?, pero ahora veo que eran muy buenos, muy amables, ¿no?, con un sentido muy ético y práctico de la educación universitaria, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? Platícame, Rodrigo, bueno, obviamente el nombre viene implícito, ¿no?, a qué se refiere tu profesión, pero tú ya con tu experiencia siendo egresado y habiendo ejercido, ¿tú qué me puedes contar? ¿A qué se puede dedicar un licenciado en Historia? ¿Qué hace un licenciado en Historia?
Bueno, yo creo que también es luchar contra un estereotipo, ¿no? Piensa mucha gente que nosotros nos dedicamos a memorizar fechas, ¿no? Y datos. Justamente por eso te lo pregunto. De hecho, todavía me tocó que gente me pregunta, oye, ¿y tú ya sabes qué fechas y sabes qué esto? Realmente el historiador, la función social del historiador no es analizar datos en sí, sino analizar procesos históricos del pasado y determinar su función social en la historia del presente. La función del historiador es esa realmente, ¿no? Ha habido mucha controversia en lo que nos dedicamos. Yo siento que es investigar hechos históricos o acontecimientos históricos con una perspectiva que nos permita entender ese pasado y forjar un presente, ¿no? Y vislumbrar tal vez un futuro. Yo siento que tal vez es eso, ¿no? Nuestra función. Realmente yo, dentro de los parámetros de la disciplina histórica, pues me he dedicado a esa función, ¿no? Pero también he incorporado otras vertientes, ¿no? Como la sociología, la antropología, ¿no? Que demuestran que también la teoría va a relación con la praxis, ¿no? Muchos piensan que la práctica no tiene que ver con la teoría histórica, ¿no? Y yo siento que no. Realmente la historia, lo que nos ha mostrado es eso, ¿no? Un licenciado en historia en este caso se dedica a estudiar procesos históricos, no datos, no es la memorización de datos. Sí funcionan con datos, ¿no? Es decisivamente fundamental trabajar con datos, ¿no? Tus datos sustentan tus investigaciones, pero no nos dedicamos a procesar fechas, ¿no? Como muchos piensan, ¿no? Nosotros nos dedicamos... Y estar en una biblioteca, exactamente, ¿no? Esa imagen... de ratón de biblioteca tradicional, rara, claro que no. De que nos dedicamos a estudiar con muertos, ¿no? Como decía un profesor ahí en la escuela. Pues no, realmente nosotros investigamos datos, ¿no? Sobre fuentes escritas, fuentes documentales, fuentes orales, ¿no? También, que nos permiten entender ese pasado, ¿no? Nos permiten dar cuenta de ese pasado y reinterpretar la historia, ¿no? Que es la función social del historiador. Y que aparte debe haber un profesionista dedicado a esta función que muchas veces, como muchas otras profesiones del área social, damos por sentados, ¿no? Que se va a hacer solo, alguien lo va a hacer. Sí. Cuando debe haber profesionistas que pues concentran el conocimiento y hacen un registro y hacen una labor que implica obviamente estudiar pues una licenciatura de varios años. Exactamente, de hecho si tú ves la historia de los primeros años del siglo XX, la historia la escribían más abogados, por ejemplo, ¿no? O doctores, ¿no? Gente que no estaba forjada, digamos, en la tradición histórica y las corrientes historiográficas del siglo XX, ¿no? Pero que tenían una visión pues todavía positivista, ¿no? De la historia, es decir, como tú dices, ¿no? Memorizar fechas, memorizar el pasado, ¿no? Un poco más de la función social positivista que se puede ver reflejada, por ejemplo, en el Ateneo de la Juventud, ya con las corrientes historiográficas que se empiezan a impulsar, ¿no? En las décadas de los 30, los 40, ¿no? Y posteriormente los 60. Yo creo que también se da el giro, ¿no? Se convierte la profesión en una profesión, digamos, clara, fija, ¿no? De que los especialistas en interpretar la historia deben ser historiadores forjados en una larga tradición, en una carrera de varios años, como tú lo mencionas, ¿no? Siento que es eso. Rodrigo, ¿qué fue lo que más te gustó de tu formación en licenciatura? O posiblemente lo que más te ha servido en el momento de ya egresar, en el momento de salir a campo, de trabajarlo. Bueno, para empezar, pues el contacto con ciertos profesores de ahí, ¿no? Que fueron los que me inspiraron hasta cierto punto, me alentaron a continuar, y su trabajo me imbuyó, ¿no? En particular algunos investigadores como el doctor José Domingo Carrillo, la doctora Flor de María Salazar Mendoza, la doctora María León Trujillo. Ellos realmente me abrieron más paradigmas, ¿no? De la ciencia, me abrieron nuevas oportunidades, nuevas visiones de interpretar la historia, ¿no? Siempre y cuando partiendo de principios pues, estructurados, ¿no? Que llevé en clase. La verdad me gustó mucho las clases que llevé. De hecho yo tengo una formación histórica, pero también cursé materias con los antropólogos, con los literatos, con varias disciplinas. Por esta función que es multidisciplinaria, la escuela te permite cursar materias con otros allegados de la escuela, tus colegas, ¿no? Sobre todo los antropólogos, llevamos clase juntos, algunas materias. Esto me permitió ver también la visión que tienen ellos del trabajo de campo, la visión que tienen los geógrafos de su función como investigadores, ¿no? De los fenómenos políticos, geográficos, sociales, ¿no? Que afectan en el mundo. Entonces me amplió mucho el paradigma, ¿no? Yo diría que es una justa combinación entre la amistad, ¿no? Entre colegas, y la relación entre las clases y los profesores. ¿Cómo se da, en tu caso, este proceso de empezarte a involucrar ya en investigaciones, empezar a agarrar ciertas líneas, cierto tipo de proyectos? ¿Cómo inicias? ¿Forma parte de la licenciatura? ¿Fue una elección que tú tomaste? ¿Fue un tipo de prácticas? ¿Cómo se da todo esto? Porque aparte de lo que lo platicábamos y que yo ya lo sé, pues has estado involucrado en muchos proyectos y pues has tenido muchas experiencias al interior y al exterior del país. Entonces, platícame cómo empiezas, cómo se da. Bueno, para empezar, pues yo sentía curiosidad, ¿no? Por ciertos temas, y eso siempre estuvo presente, ¿no? Entonces un compañero y yo, Marco Antonio Rocha, que ahorita está en el Colsan, haciendo su maestría en historia, empezamos a plantearnos, ¿no? Ciertas temáticas de investigación,
ciertas curiosidades que teníamos y las extendimos hacia un profesor en particular, que es dos profesores, perdón, que es el maestro Carlos Tapia y el doctor José Domingo, y fuimos externándolas. Empezamos a escribir lo que ahorita se llaman ponencias, ¿no? Fuimos a algunos congresos, pero fue por iniciativa personal, ¿no? Es decir, temas que nos llamaban la atención, despertaron en nosotros cierto sentido del deber histórico, ¿no? Por así decirlo, trillado, pero realmente eso es, o sea... ¿Cómo qué temas? Platícame, ¿qué temas les llamaba la atención? Bueno, para empezar, en ese tiempo estábamos en tercer semestre de la universidad. Y, por ejemplo, a mí en particular, yo provengo de familia de músicos, entre ellos varios jazzistas, ¿no? Entonces me latía mucho escribir sobre la historia del jazz, es decir, cuál ha sido la perspectiva del jazz en San Luis Potosí desde los años 60, ¿no? Es decir, un género musical que no ha sido muy explorado, ¿no? Que hasta cierto punto pues ha sido criticado, vilipendiado por ser considerado elitista, ¿no? Cuando pues no, realmente es un género que está al alcance de la mano y que San Luis Potosí tiene una tradición muy fundamental en eso. Entonces despertó el interés en mí de escribir una historia, ¿no? Una historia oral del jazz, y para eso pues fui a entrevistar a algunos músicos de gran trascendencia, entre ellos el ya afinado, que descanse en paz, el maestro Jorge Martínez Zapata, otros maestros, ¿no? El maestro José López Meléndez, que es mi abuelo, también tocó con él. Y en cuanto a eso, pues empezamos a externar y empezamos a mandarlo como a escribirlo, ¿verdad? Y de ahí pues desarrollamos algunas ponencias, ¿no? Que fueron presentadas en foros académicos, por ejemplo en Veracruz, en México, ¿no? Lo que son los encuentros nacionales de estudiantes de historia. De ahí empecé a meterme un poco. Luego después fue algo implícito que yo no busqué, es decir, una presentación de un libro del doctor José Domingo, su tesis doctoral, ahí en la escuela. Me llevó a plantearme, ¿no? Yo leí el libro, él me lo regaló, lo empecé a leer y empezó a involucrarme mucho en la historia centroamericana, que es lo que yo he venido trabajando, ¿no? La historia de Centroamérica. Me imbulló, ¿verdad?, de la cultura, pues una cultura hermana, ¿no? Que es la cultura centroamericana, ¿no? De hecho, muy relacionada, más relacionada a nosotros que siento más la centroamericana, latinoamericana que la norteamericana, ¿no? Ahorita se ha visto mucho eso, ¿no? Pero me imbuyó mucho en eso y fui externándole a él mis dudas, ¿verdad? Mis dudas pues históricas, académicas, ¿no? Metodológicas inclusive, ¿no? Es decir, yo tenía mucha fascinación por los temas relacionados a la inestabilidad política, ¿no? Y a la historia del siglo XX, de la última década del siglo XX y de mediados del siglo XX, particularmente de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, países en los que había habido movimientos armados, había sido muy desastroso, donde había habido una reconstitución del poder. Entonces me fui metiendo con él y empecé a trabajar con él desde ese semestre. De hecho, él me invitó a varios proyectos que tenía y me dio la oportunidad de trabajar con él porque, pues, como lo ha dicho, no vio en mí pues, el interés académico y despertó en mí ese sentido del deber académico. Y fui relacionándome con él hasta que ya a mediados del semestre séptimo, que estaba cursando yo la licenciatura, que es cuando se empiezan a cursar los seminarios de tesis, yo lo elegí a él como mi director. Elegí mi tema de tesis, él me invitó a un congreso y después de ahí empezamos a trabajar juntos. Ellos traían un proyecto académico, como en la escuela, tú sabes, trabajan como por cuerpos académicos. El cuerpo académico que él presidía me invitó en un proyecto que tenían, que era sobre violencia. Mi tesis de licenciatura se enfoca a la violencia criminal, a la violencia social en Centroamérica y México, y de hecho mi tesis fue financiada por ese proyecto. Y él me invitó a hacer trabajo de campo, me dio una beca de investigación, ¿verdad? PROMED fue la institución que la dio, ¿no? Y después un proyecto del CONACYT que también tenían, donde yo participo ahí con un capítulo de un libro, que es un foro de educación, violencia y sociedad, que trata sobre todo no nada más desde la historia o de las ciencias sociales, sino también recurre a ciencias como la comunicación y a la psicología, que es un foro que se organizó en la Facultad de Psicología, donde presentaron especialistas de los temas, ¿verdad?, de diferentes escuelas. Y se compiló en un libro donde yo participé también con un tema de investigación sobre comerciarios virtuales, ¿no? Como fuente de investigación, cómo generan nexos entre pobreza, etnicidad y crimen organizado. Y posteriormente pues he trabajado con él, digamos, desde hace 4 años, 5 años he estado trabajando con él en el cuerpo académico. Ahorita nos limita un cierto tiempo, ¿no? Porque como van... ¿cómo podríamos decir? Los que vamos saliendo ya no tenemos esos privilegios, es decir, se les da prioridad a los que van entrando a seminario de tesis, ¿no? Para que se incorporen a algún proyecto, ¿verdad? Y puedan titularse. Entonces, ya después yo le planteé, ahorita que estoy en la maestría, hace un año le planteé mi proyecto de investigación y él aceptó, ¿verdad?, dirigirme nuevamente. Entonces estamos trabajando ahorita con él otra vez. Rodrigo, platícame un poco más de esta experiencia de cómo fue ya vivir todo este estudio de Centroamérica en Centroamérica. O sea, supongo que obviamente es abismalmente distinto verlo desde aquí a verlo desde allá. ¿Cómo fue para ti ya estar en campo?
Bueno, para empezar, pues, nosotros siempre me dicen esa pregunta, ¿no? Tú me la hiciste ahorita y no sentiste así como miedo, temor, ¿verdad? De ir. Pues realmente sí, o sea, vas con esa sensación, ¿verdad? Yo, sobre todo, yo no me fui como piensan muchos en avión y todo. Yo quise conocer las rutas de trasiego, ¿verdad? De la migración, para empezar. Y yo, pues, me fui, digamos, transponiendo hacia el lado contrario, es decir, en lugar de ir al norte, fui al sur, ¿no? Crucé la frontera por Tecumumán, por la ciudad de Guatemala, hacia Huehuetenango, que es allá en Centroamérica, en Guatemala particularmente se les llaman, son departamentos, que es lo que conocemos aquí como estados. Yo estuve mucho tiempo en el departamento de Huehuetenango, estuve trabajando ahí. Para empezar, pues fue difícil, porque es una zona donde la guerra de Guatemala, pues, digamos, descargó su martillo con una mayor intensidad, ¿no? Es decir, una zona que no se ha recuperado ni políticamente ni socialmente, ¿no? El tejido social realmente no existe, es decir, no hay una cohesión social en los ciudadanos guatemaltecos que viven ahí, sobre todo por la presencia ahorita del narcotráfico, de ciertas inestabilidades con las mineras norteamericanas y canadienses, que también tienen ese dilema como nosotros, ¿no? Entonces, pues fue difícil, en un principio muy difícil, porque mucha gente me decía, ¿no? En un principio, no queremos hablar sobre la guerra, ¿no? La gente que iba a entrevistar ahí, pero era un acrónimo para decir, no queremos hablar sobre nada, ¿no? Es decir, la gente se siente muy dolida, porque la guerra de Guatemala, una de las causas principales es que ha habido mucha controversia en cuanto a los juicios, ¿no? Porque, digamos, una buena parte de las víctimas y de los victimarios, pues sigue sin recibir ni el perdón ni la justicia, ¿no? Entonces es una convivencia más o menos entre víctimas y victimarios, digamos, como hubo fuerzas paramilitares, ¿no? Reclutadas entre la misma población indígena, pues viven en un cierto estado, ¿verdad? Donde, digamos, gente que perteneció a las patrullas de autodefensa civil, es decir, a las fuerzas paramilitares, y gente que perteneció a la guerrilla, viven hacinadas en barriadas, en barrios, ¿no? Donde pues la inestabilidad se ve, ¿no? Es decir, allá me tocó ver, por ejemplo, un caso de una persona que le acusaban de robo, ¿no? Y casi la linchan a la persona, es decir, o sea, la cohesión judicial pues es muy baja, ¿no? Hasta que ya intervino la Policía Nacional y calmaron a la gente, ¿no? Entonces eso te da a entender que no han salido de los problemas políticos que dejaron la guerra, los saldos que dejó la guerra. Entonces a mí, como extranjero, pues sí se ve mucho, ¿no? Sobre todo porque hay mucho resentimiento. En Guatemala mucha gente sí me decía así, o sea, no racistamente, pero sí con términos despectivos hacia los mexicanos, ¿no? Digamos que cierta gente nos acusa, ¿no? De promover el narcotráfico, ¿no? De incitar el narcotráfico. Cuando si tú le preguntas a mucha gente de aquí, le interesa más que baje la violencia que se termine el narcotráfico. Eso no quiere decir que no nos interese, ¿no? Y no quiere decir que estemos inmiscuidos en eso, ¿no? Entonces hay cierto rechazo, ¿no? Sobre todo por la gente mexicana, ¿no? Por lo mismo. Y pues fue difícil en un principio, y ya después tuve la oportunidad de conocer a unos amigos, ¿no? Unos amigos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, María Clara y Carlos, que están estudiando ahí, ¿verdad? Ellos también estudian historia y arqueología. Y ellos me sirvieron mucho porque fueron los que me ayudaron a como mis guías, ¿no? Los que me introdujeron en Centroamérica, ¿no? Me dieron el apoyo moral, ¿no? El apoyo económico, el apoyo social, ¿no? Para un extraño, ¿no? Que no conoces, ¿no? Tú, es decir, si muchos vamos aquí a México, nos vemos, nos deslumbramos por la ciudad, imagínate ahora en un país extranjero, ¿no? Claro. Entonces, pues fue difícil, sobre todo ahí en Guatemala, y yo siento más que en El Salvador, porque en El Salvador es un país, lo que platicábamos hace rato, un país muy pequeño donde hay una violencia muy grande, ¿no? Entre dos pandillas, los dos maras principales, ¿no? Y digamos es una lucha campal hasta en las calles de la ciudad, o sea, tú vas por la calle y hay ciertas zonas que están designadas, ¿no? Que las ocupa una mara y otras entonces como extranjero es andar con mucha cautela porque pues, te expones a que te veas inmiscuido, ¿no? En las batallas campales, por ejemplo, ¿no? O te tomen, ¿no? Como alguien que está haciendo trabajo del gobierno, ¿no? Entonces a mí me pasó eso. Interviniendo, ¿no? Exactamente, en Guatemala me pasó eso, en Ciudad de Guatemala, ¿no? Unos tipos me pensaban, ¿no? Que yo trabajaba para el gobierno y pues no, o sea, realmente no, yo estaba haciendo un trabajo académico, ¿no? Me tocó ir al Congreso de Guatemala, entrevistar a un diputado, que en su momento fue comandante guerrillero, ¿no? Él se mostró muy amable, ¿verdad? Un tipo muy, muy sociable, muy decidido, acaba de publicar un libro, de hecho hace poco él, sobre su experiencia en la guerrilla. También entrevisté a algunas mujeres indígenas, ¿no? Que me interesó mucho incorporar la visión de las mujeres, es decir, cómo se vieron ellas, ¿no? Como combatientes, ¿no? Y como ciudadanas de una nación
pues que estaba en guerra, ¿no? Sobre todo las mujeres indígenas, ¿no? Que siempre han sido relegadas, ¿no? En el caso de Guatemala el racismo es más grande que el de México y hay una mayor diversidad indígena, ¿no? Entonces es muy difícil porque ellas platicaban ciertas experiencias que habían tenido en la guerra, ¿no? Que subordinadas a una estructura patriarcal, ¿no? Con los hombres. Entonces te das cuenta de que ciertas cosas no han cambiado, o sea, siguen estando en una situación vulnerable, las mujeres, ¿no? Los niños también, o sea, entonces son resultados así, ¿no? Oye, Rodrigo, ¿cómo fue para ti regresar, continuar estas investigaciones, que seguramente son temas que siguen siendo de tu interés, e integrarte a esta maestría en Derechos Humanos que estás haciendo? ¿Por qué la escogiste y cómo ha sido este proceso ya de ser un alumno de maestría? Bueno, yo regresé, mi trabajo de campo yo lo hice a finales de diciembre de 2013, enero, febrero, y regresé, y yo me titulé en abril del año pasado. Regresé obviamente con ciertas fracturas, ¿no? Es decir, pues, ver la situación centroamericana, ¿no? Y ya después pues redacté mi trabajo de titulación y pues, alcancé el grado de licenciado, ¿verdad? Pero fue difícil porque pues por esos momentos ya no pude regresar, ¿no? Yo quería regresar a seguir trabajando ahí con la gente con la que trabajaba, a seguir llevando la amistad, ¿no? Con mucha gente que hice amistad, que siguen estando ahí presentes, ¿no? Viviendo día a día resistiendo, no más que vivir, resistir, ¿no? La verdad. Posteriormente me llamó mucho la atención la maestría porque yo el último capítulo de mi tesis lo dediqué más a los desastres que generaron la guerra tanto en Centroamérica como en México, lo que ha generado la estrategia de combate al crimen organizado, es decir, los desplazados por la violencia, los desaparecidos, las torturas, ¿no? Inclusive. Entonces yo decidí enfocar en mi trabajo en uno de los resultados de esa violencia. Entonces me decidí a trabajar un tema algo controversial ahorita, algo muy sonado, algo que pues está en boga de todos, ¿no? Y sigue estando presente, que son las desapariciones forzadas en México. Entonces la maestría en Derechos Humanos, ¿no? Yo vi las materias que tenía, vi el contenido y me llamó mucho la atención, es decir, me llamó el campo que tenía de trabajo, cómo es una ciencia y más bien una maestría que se dedica no solo a verlo desde la perspectiva jurídica, sino incorpora visiones y valores desde la antropología, la historia, la sociología, la psicología inclusive, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y decidí postular a la maestría, y afortunadamente la experiencia que tenía y el proyecto de investigación pues agradaron mucho al comité académico y se me permitió estudiar la maestría. Actualmente pues, sigo trabajando el tema, estoy trabajando con varios investigadores de ahí, en particular el doctor Guillermo Luevano Bustamante, el coordinador de la maestría, el doctor Alejandro Rosillo, y el doctor José Domingo, que son con los que estoy trabajando ese tema. Y siento que es una buena maestría. De hecho, mi generación es la tercera promoción de la maestría, de hecho. ¿Te ha tocado siempre andar inaugurando? Sí, de hecho, realmente. Carreras y maestrías. Exactamente, entonces realmente es bueno porque va empezando, va despegando la maestría, es decir, la conformación de profesorado que tiene es muy buena, porque muchos pensamos que al hablar de derechos humanos nos reservamos el derecho solo a abogados, ¿no? Cuando no, realmente la maestría incorpora visiones, te digo, desde científicos sociales, como somos nosotros, historiadores, filólogos inclusive, ¿no? Como el doctor Ramón Manuel, sociólogos, como la maestra Marcela, especialistas en derechos humanos, como el doctor Alejandro Rosillo, es decir, una condición multidisciplinaria también. Entonces eso fortalece mucho la maestría. Y que aparte que hay un acceso también, ¿no? O sea, que muchos profesionistas del área social se pueden acercar, no necesariamente abogados. Exactamente. Y que como estudiantes y como profesores pues se pueden enriquecer pues toda esta visión, ¿no? Y ejercer esta profesión. Sí, pero pues nos tenemos que ir. Bueno. Pero te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Nos quedaron como todavía muchos temas en la mesa. Ojalá puedas regresar a seguirnos platicando. Sí, con mucho gusto. También nos sigas contando cómo se va desempeñando tu profesión y tus estudios, que pues seguramente seguirán avanzando. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, qué bueno que te animaste. Gracias. Y también les quiero agradecer a ustedes que nos hayan sintonizado esta semana. Recuerden que los espero para seguir platicando más de nuestra universidad. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.